Hola amigos, y estamos hoy para iniciar este episodio número 38 de nuestro Cardio Tips Podcast y vamos con un tema que nos abrió la mente a pensar de la relación que tiene el corazón con otros órganos. Hemos hablado del corazón, hemos hablado de anatomía, hemos hablado de falla cardíaca, hemos hablado de cardiotoxicidad y de muchos temas hermosos, pero hoy vamos a iniciar nuestro especial de esa relación que tiene el corazón con un órgano hermoso y maravilloso como es el riñón. Y vamos a hacer nuestro especial de síndrome cardiorrenal. Cardio Tips Podcast. Bueno, para dar el preámbulo, también quisiera dar las gracias a todos los que nos han comentado en el último episodio cuando hablamos del ISGLT2 y sus mecanismos oncológicos. Muchas gracias por los comentarios. También en este episodio vamos a dejar los comentarios porque nos nutren todos los comentarios y todas las propuestas de temas nuevos, de consejos, de participaciones. Si alguno quiere participar en CardioTips Podcast, es de ustedes. Envíenos qué tema quisieran participar, grabamos el audio y con el mayor gusto vamos a publicarlo dentro de CardioTips Podcast. Ya entrando en tema, hemos diseñado nuestro especial porque tenemos 5 tipos de síndrome cardiorrenal y hoy vamos a hablar de las generalidades para que cuando ya sigamos en cada viernes de CardioTips Podcast vamos llevando nuestra secuencia. Dentro de la definición de síndrome cardiorrenal es un estado de disregulación avanzada entre el corazón y el riñón, en el cual una disfunción aguda o crónica del uno puede inducir una disfunción aguda o crónica del otro. Se constituye a través de la estrecha relación fisiopatológica entre la falla cardíaca, la insuficiencia renal y la respuesta neurohumoral mediante el sistema nervioso simpático, el eje renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos y cualquiera de los dos órganos utilizará un mecanismo de compensación que repercutirá trascendentalmente en el otro órgano. Al ser bidireccional, ocasiona un círculo vicioso en todo el sistema. En resumen, si el corazón se daña de forma aguda, puede producir un daño renal agudo. Si el corazón se daña en una insuficiencia cardíaca crónica, puede producir una enfermedad renal crónica y hay situaciones que pueden dañar a ambos órganos simultáneamente. Dentro de la fisiopatología, en un principio se propuso que la reducción del gasto cardíaco conllevaba a una hipoperfusión e isquemia renal con la consiguiente insuficiencia renal y activando de forma excesiva el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto es parcialmente cierto porque cada vez los mecanismos fisiopatológicos del síndrome cardiorrenal estamos en búsqueda activa de nuevos mecanismos. Teniendo en cuenta que la angiotensina 2 tiene una capacidad vasoconstrictora muy marcada, se produce un aumento significativo de la poscarga y esto induce hipertrofia ventricular y remodelado del ventrículo izquierdo, vasoconstricción continua de las arterias coronarias, isquemia y disfunción endotelial, perpetuando la falla cardíaca, los mecanismos proinflamatorios y el estrés oxidativo. Pero esto no refleja completamente la fisiopatología de este síndrome. Otro concepto fisiopatológico desde el punto de vista de los pacientes con falla cardíaca nos muestra cómo el aumento de la presión venosa central y de la presión intraabdominal característico de los pacientes con falla cardíaca se relaciona con la disminución de la presión de filtración glomerular, produciendo congestión del capilar renal con el consiguiente deterioro de la función renal por nefropatía congestiva. Y aquí viene un término nuevo, maravilloso, que los invito a buscarlo, que se llama taponamiento renal. Es importante diferenciar los deterioros temporales de la función renal asociados con diuresis intensa, uso de diuréticos, inicio de ARA2, ARNI y SGLT2, y es normal un descenso en la tasa de filtración glomerular que puede oscilar entre 5 a 10 mililitros por minuto en ese inicio de la terapia farmacológica, pero repito, es algo transitorio y es un deterioro no genuino de la función renal. Ahora,
¿Cuáles son los tipos de síndrome cardiorrenal? Como lo mencionábamos al inicio, son 5. Tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y el tipo 1 es el síndrome cardiorrenal agudo. Es un rápido compromiso de la función cardíaca, usualmente en shock cardiogénico. Es cuando tenemos infarto agudo de miocardio, elevación del ST, el paciente se encuentra en un Philip-Kimball 4 y esto hace hipoperfusión renal con una lesión renal aguda, biomarcadores tropositivos, troponina positiva, CKMB, cateterismo positivo para enfermedad coronaria, y ese es el signo o la evolución clásica de ese paciente con un proceso agudo cardíaco miocárdico que genera choque e hipoperfusión renal. Ahora, en el tipo 2, que es ese síndrome cardiorrenal crónico, tenemos una alteración estructural crónica de la función cardíaca, que usualmente es una insuficiencia cardíaca congestiva, ya instaurada, conocida, o que hay signos ecocardiográficos de que ya existe una estructuralidad crónica que está generando un proceso crónico a nivel renal. Y en este síndrome tipo 2, pues ahí sí es algo del autor, o sea, John Alexander Conta, porque creo que a futuro lo vamos a tener que dividir en A y B, y aquí es donde veníamos hablando del taponamiento renal. Porque ese compromiso crónico de falla cardíaca, si es por hipoperfusión renal, por disminución del gasto, es por hipoperfusión de ese riñón, y ahí yo propondría el síndrome cardiorrenal tipo 2A. Y cuando tenemos congestión, porque a veces hay pacientes que tienen una perfusión adecuada, pero a nivel retrógrado tenemos ingurgitación yugular, aumento de la presión diastólica, aumento de esa presión a nivel venoso que repercute a nivel del glomérulo con el taponamiento renal, que es el término que habíamos acuñado previamente. Y repito, esto de tipo 2A y B es algo personal, no existen guías, no lo vamos a utilizar como referencia, simplemente es una opinión del autor para que lo tengamos en cuenta. Ahora viene el tipo 3, que es el síndrome renocardíaco. Para que lo vamos teniendo en cuenta, el tipo 1 y el tipo 2, el órgano dañado principalmente inicial es el corazón. En el tipo 1 es algo agudo que genera lesión renal aguda, y en el tipo 2 es una falla cardíaca crónica o estructuralidad crónica que genera hipoperfusión renal o congestión renal. En este tipo 3 ya inicia el riñón como protagonista inicial de ese daño y de ese síndrome renocardíaco agudo. Cuando tenemos rápido compromiso de la función renal, como por ejemplo en isquemia renal aguda, necrosis tubular o glomerulonefritis aguda, que causa alteración cardíaca, insuficiencia cardíaca, arritmias o isquemia. Usualmente en este síndrome cardiorrenal tipo 3 o renocardíaco tenemos algunos biomarcadores de lesión renal como NGAL, factor de necrosis tumoral alfa positivo, interleuquina 1, interleuquina 6 o interleuquina 8 positivas. Continuamos con el síndrome renocardíaco o cardiorrenal tipo 4, y es ese síndrome cuando tenemos enfermedad renal crónica como enfermedad glomerular intersticial crónica y que contribuye al deterioro de la función cardíaca, dado por hipertrofia ventricular, eleva el riesgo de evento cardiovascular adverso con biomarcadores positivos, paratormona positivo, fosfato de calcio, cistatina C y relación calcio-fósforo positivo, donde estamos encontrando que ese daño renal es crónico y estamos generando compromiso cardíaco asociado a una enfermedad renal crónica. Y el protagonista inicial que desencadena ese círculo vicioso es el riñón. Y en el tipo 5, ese síndrome cardiorrenal secundario. Aquí tenemos condiciones sistémicas como diabetes, mellitus, sepsis, amiloidosis y que causan una disfunción cardíaca y renal simultáneas. Entonces recordemos, tipo 1, tipo 2 son el origen cardíaco, tipo 3 y tipo 4 es el origen renal como desencadenante y el tipo 5 como mixto. Dentro del diagnóstico requiere varias herramientas, incluyendo imágenes no invasivas, medición de volúmenes, monitoreo invasivo hemodinámico, índice cardíaco, resistencia vascular sistémica periférica, y podemos tener requerimientos, por ejemplo, en ese síndrome cardiorrenal tipo 1 que está asociado a choque cardiogénico, mediciones invasivas hemodinámicas, que el catéter de arteria pulmonar es muy útil, mediciones hemodinámicas por ecuación de Fick para mediciones de gasto cardíaco simultáneo latido a latido, también son muy útiles en el monitoreo invasivo del choque cardiogénico en unidades de cuidado intensivo. La tasa de filtración glomerular sigue siendo el gold estándar para evaluar la función renal. Sin embargo, en el contexto de falla cardíaca es difícil obtener un dato objetivo, ya que las fórmulas que estiman la tasa de filtración glomerular requieren de una creatinina estable, y recordemos que estamos en un momento de cambios dinámicos de esa función renal.
Además, debemos tener en cuenta que la creatinina se ve influenciada por la edad, el género, la etnia, la masa muscular y solo refleja la tasa de filtración glomerular, pero no la lesión tubular, siendo un marcador relativamente tardío de falla renal. Cuando nosotros iniciamos ese deterioro renal o esa injuria renal, la creatinina se empieza a elevar 48 a 72 horas después al establecimiento de esa lesión renal. Por esto, la función renal debe ser evaluada además con la relación albuminuria-creatinuria, cistatina C, el grado de anemia y biomarcadores que están cada vez en construcción de marcadores tempranos de lesión renal como el N-GAL. El diagnóstico del síndrome cardiorrenal debe basarse en el cuadro clínico de la falla cardíaca, la valoración de la fracción de eyección por ecocardiografía, junto con signos bioquímicos de insuficiencia renal. Además de estos signos y de estos síntomas clínicos, porque aquí yo creo que es fundamental tener en cuenta que el síndrome cardiorrenal requiere un ojo clínico muy agudizado, porque a veces no es tan fácil determinar si fue primero el riñón, si fue primero el corazón, pero esa orientación nos apoya mucho para poder tener un tipo específico de síndrome cardiorrenal para establecer la estrategia de tratamiento más oportuna. Dentro de los marcadores cardíacos debemos tener en cuenta el NT-proBNP, utilizando las guías de falla cardíaca para este diagnóstico. La troponina T tiene una implicación pronóstica muy asociada a la tasa de filtración glomerular, a mayor mortalidad independiente de cursar o no con un síndrome coronario agudo o con una injuria miocárdica crónica. Y aquí tengamos en cuenta que no toda troponina positiva es un infarto, pero una troponina positiva con delta positivo es una injuria miocárdica aguda, no necesariamente síndrome coronario. Y una troponina positiva con delta negativo es una injuria miocárdica crónica. Y aquí debemos buscar amiloidosis cardíaca, patologías infiltrativas, patologías que puedan en un momento dado alterar de forma simultánea ese riñón y ese corazón. Dentro del tratamiento incluye el uso prudente y combinado de fármacos e intervenciones apropiadas para aliviar los síntomas de isquemia, función hemodinámica y el estado circulatorio del paciente. Entonces, si vamos al síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿cuál es la estrategia fundamental? Tratar el corazón. Si es una miocarditis aguda fulminante en choque, todas las estrategias para miocarditis aguda. Si es un síndrome coronario agudo, todas las estrategias de reperfusión temprana. Ahora, dentro de las opciones del tratamiento actuales para la falla cardíaca crónica en este síndrome cardiorrenal tipo 2, debemos tener la terapia fundacional de falla, y aquí los remito a ese especial que hicimos de la terapia farmacológica para falla cardíaca. ARNI, beta bloqueadores, antagonistas del receptor mineralocorticoide y SGLT2 son fundamentales para esa insuficiencia cardíaca crónica, impactando en ese compromiso renal crónico. Los diuréticos juegan un papel clave en el tratamiento del síndrome cardiorrenal, ya que alivian rápidamente los síntomas congestivos, y recordemos que en ese síndrome cardiorrenal tipo 2, por congestión y taponamiento renal, son el pilar fundamental asociado a terapias de reemplazo renal rápidas y tempranas para evitar esa congestión glomerular y ese daño definitivo del glomérulo. De esta forma, cuando el órgano primario que se afecta es el corazón, se debe instaurar tratamiento para síndrome cardiorrenal tipo 1 urgente, tipo 2 asociado a falla cardíaca crónica. Los nitratos, nitroglicerina y nitrato de isosorbide, nitroprusiato e hidralazina se pueden considerar cuando hay contraindicación para el empleo de fármacos como los IECAS o los ARA2. En todo caso, es necesario la monitorización estricta de electrolitos, anemia, cinética del hierro, tasa de filtración glomerular, TSH, metas de tratamiento anticongestivo de falla cardíaca, diuréticos de forma temprana, sodio urinario, metas de gasto urinario. ¿Para qué? Para compensar ese episodio de descompensación de falla cuando estamos a la luz de ese proceso de falla cardíaca crónica como el cardiorrenal tipo 2. En tipo 1, estrategias de reperfusión temprana y tratamiento agudo del corazón. En el tipo 3, de esa lesión renal aguda, si necesitamos pulsos de esteroides, si necesitamos biopsia renal, si necesitamos saber cuál es la causa del deterioro agudo renal, debemos hacerlo. En el tipo 4, esa combinación de enfermedad renal crónica y toda la repercusión que tiene metabólica y de cinética del hierro y de falla cardíaca, conocerla. Y en el tipo 5, tratar cuál es la causa. Si es una sepsis, estrategias de survivor sepsis de una forma temprana, o si hay alguna lesión sistémica, tratar esa lesión sistémica.
Y como conclusiones, hasta el momento no existe un tratamiento único para el síndrome cardiorrenal. Las estrategias están encaminadas a proteger y lograr la mejoría de la función del paciente según sus manifestaciones clínicas, comorbilidades, pronóstico, grado de fragilidad, dependencia funcional y siempre teniendo un enfoque multidisciplinario y un manejo integral. Este tema es muy bonito, este es el abrebocas para todo el especial con el cual vamos a continuar. Vamos cada viernes de aquí en adelante a ver cardiorrenal tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, y me encantó poder compartir con ustedes este inicio e introducción del síndrome cardiorrenal. Y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.